Hola, bienvenidos a la presentación de mi actividad de conocimiento aplicado ACA, de Introducción de los Sistemas Informáticos. El tema que escogí es Arquitectura de Hardware y Componentes del Computador. A continuación les mostraré la línea del tiempo de la evolución de la arquitectura de hardware y sus componentes, desde 1940 a la actualidad. Pero antes debemos saber qué es en sí la arquitectura de hardware y cuáles pueden ser sus componentes. Arquitectura de hardware. Se refiere al diseño estructural de un sistema informático, es decir, cómo se organizan, comunican y trabajan entre sí los distintos componentes físicos de un computador. Ejemplo, CPU, memoria, buses de datos, dispositivos de entrada y salida, entre otros. Componentes del computador son las piezas físicas esenciales que permiten el funcionamiento del equipo, como la placa base, el procesador, la memoria RAM, el disco duro, entre otros. En 1940 nacen las primeras computadoras bajo la arquitectura de von Neumann. La arquitectura de von Neumann se diseñó para que utilizara una memoria para almacenar datos e instrucciones y se caracterizaba por la interconexión de sus componentes mediante un único bus de comunicación. En esta época nacieron dos máquinas, la ENIAC y la EDVAC. La ENIAC fue la primera computadora digital. Ayudaba a calcular trayectorias balísticas para el ejército de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. La EDVAC fueron de las primeras computadoras eléctricas binarias y tenía la capacidad de almacenar programas. Dado que estas dos máquinas fueron creadas y construidas bajo los tubos de vacío, fueron componentes claves en la computadora de las primeras generaciones, especialmente entre 1940 y 1956. En 1950 llegaron los transistores, que reemplazaron los tubos de vacío, reducción de tamaño y el consumo y el consumo energético. Daba mayor fiabilidad y eficiencia. En los años 1960 llegaron los circuitos integrados, como lo podemos ver en las placas bases o tarjetas de circuitos. En 1970 llegaron los microprocesadores, en sí como el Intel 4004, primer microprocesador comercial. Pasamos de tener una máquina supremamente grande y robusta con tubos de vacío a tener un simple chip para hacer todos los cálculos que se hagan en una máquina computacional. De allí también nacieron las computadoras personales, como lo podemos ver gráficamente ahí. En los años 1980 llegaron los PCs con los mismos chips, con arquitectura de x86 Intel. Esto se desarrolló con CIS y RISC. Esos CISC son conjuntos amplios de instrucciones complejas y el RISC son conjuntos de reducido de instrucciones más simples y más rápidas. Allí también llegaron las expansiones de RAM, discos duros, entre otros periféricos de entradas y salidas del computador. En los años 1990 llegaron los multiprocesadores, procesadores multinúcleo, que ya manejaban varios núcleos dentro, donde podían, donde un microprocesador puede tener dos o más núcleos que puede leer y ejecutar programas de forma independiente, lo que hace un proceso más rápido en ejecuciones de tareas simultáneas y múltiples. Allí también nacieron los primeros sistemas operativos, donde podemos tener como grandes principales Mac, Linux y Windows. En el año 2000 llegó la portabilidad y GPUs. Ya lo que eran los computadores de escritorio también se pasaron como computadores portátiles. También la creación de las GPUs para proceso gráfico, donde se manejaba un procesador que solamente se enfocaba en hacer diseños para realizar cálculos matemáticos de alta velocidad, especialmente en tareas paralelas como renderizados de imágenes y videos. También estaban los chips especializados SOCs, que estos chips son integrados en los aparatos móviles donde integra todo lo que tiene que ver con
sistemas de comunicación. En el año 2010 llegó la nube y virtualización, computación en la nube. Modelo de entrega de recursos informáticos y servicios a través del Internet. Servicios virtuales y sistemas de distribución, como son suscripciones como las que tenemos actualmente, que, por ejemplo, tenemos Netflix, tenemos Disney, tenemos Game Pass, en los cuales podemos ver películas, podemos descargar juegos, todo de forma virtual desde la nube. No los tenemos que tener exactamente físicos físicos en casa. La expansión LOT son el Internet también de las cosas. Por ejemplo, lo que tenemos, por ejemplo, como alarmas que los podemos hacer desde el, el celular, desde el computador, desde cualquier parte del mundo nosotros los podemos manejar. Por ejemplo, Alexa maneja todo lo que es, por ejemplo, casas inteligentes, cámaras de seguridad. Esos son lo que son las expansiones de LOT. En el año 2020 llegó la IA y la computación cuántica. Lo que en la IA tenemos tres tipos de procesadores que nos ayudan a integrar esta inteligencia artificial, como es la GPU, TPU y la NPU. Entonces, la GPU está diseñada para realizar cálculos matemáticos de alta velocidad, especialmente en tareas paralelas como renderizados de imágenes y videos. La TPU son circuitos integrados para aplicaciones ASIC de Google, que son procesos específicos de carga y acelera el trabajo de aprendizaje automático. Y el NPU es un componente de hardware especializado y diseñado para acelerar tareas de inteligencia artificial o IA. Ahora también con eso llegamos a lo que son los procesadores neuromórficos. Están diseñados para que el aprendizaje sea en tiempo real. Son procesadores que ya no van a leer, digamos, unos y ceros como estamos acostumbrados, que es uno o cero, o sea, de forma binaria, sino ya se maneja también con lo que son los primeros avances de la computación cuántica. Que las computaciones cuánticas lo que hacen es que leen los unos y ceros al mismo tiempo. Esto hace que una máquina empiece a crear sus propios conocimientos. Mediante la información que recibe, él va aprendiendo autónomamente. Esto es lo que nos lleva a la nueva realidad ahorita a partir del 2020 hacia adelante. La nueva integración de que las máquinas en este momento tengan la capacidad de aprender por sí mismas. En conclusión, la arquitectura de hardware ha evolucionado muy rápidamente en estos años. Literalmente estamos hablando de 55 años de evolución de la arquitectura, de pasar a máquinas supremamente grandes, a llegar a simplemente no tener máquinas en la casa, sino simplemente con acceso a Internet, tener accesibilidad a un montón de tecnologías, a un montón de productos, a mucho conocimiento y a mucho desarrollo en la vida cotidiana del ser humano. Bases para el desarrollo del software moderno y ahí la nube total. Con esta implementación de las computadoras cuánticas, eso va a incrementar totalmente el desarrollo de la tecnología en la vida del ser humano. Su comprensión es clave para el futuro de la informática. Claro que sí, totalmente válido para eso. Porque si no evolucionamos la tecnología no vamos a llegar a conclusiones más allá. Muchas gracias por la atención prestada. Este fue mi trabajo. Buen día. Hasta luego.